nuevamente a su cita habitual en temas claves y hoy con otro de nuestros especialísimos invitados. Hoy queremos conversar y pasar un buen tiempo junto con Pedro Rendón. Ustedes le van a ver e inmediatamente lo reconocen, el señor de la televisión, dirían los niños, ¿cierto? Pedro, bienvenido, muchas gracias por tu tiempo y por estar aquí con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, de verdad se las debía. Hace un tiempo me había comprometido a visitarlos, pero por múltiples compromisos no había podido venir. Pero gracias a Dios, aquí estoy. Gracias por abrir estos lentes, estos micrófonos para escuchar un poco de mi vida. Ok, muchas gracias. Bueno, Pedro, entonces vamos a hablar de tu vida. Tú eres actor. Sí. ¿Hace cuántos años te dedicas a la actuación? Lo mío es sencillo. 21 años estoy cumpliendo en el medio actoral. Uno no se cree que tengas 21 años actuando, ¿eh? Ya 21 años desde que me paré por primera vez frente a una cámara. Y no fue siendo bebé. Realmente tenía 17 años a punto de cumplir 18. Sí. Pues empezamos a hacer cuentas, más o menos. Sí, voy a cumplir 39 años. 39 años. Estábamos comentando aquí fuera de cámara de la gente come años, ¿no? Entonces tenemos aquí un claro y vivo ejemplo. Pedro, ¿qué fue lo primero que hiciste en televisión? Bueno, yo conozco el proceso de la televisión desde abajo. Yo comencé haciendo extras en televisión. Extras, figurantes, pago por días, cosas muy sencillas. Y esto se dio porque un día finalizando, ya estaba en el grado 11, sí. Salí yo y en el Parque Nacional literalmente había una grabación de un programa que en esa época se llamaba NN. Una comedia que hacía Colombiana de Televisión. Y yo soy de Neiva, nunca había visto una grabación, me asomo, veo, me llama la atención y me quedo ahí curioso viendo un poco la grabación y alguien se me acerca y me dice, ¿quiere hacer extras? Y yo le digo, bueno, pues si puedo y tengo el tiempo y no interrumpe con mi colegio, que eso es súper clave, terminar el colegio, le dije, pues yo lo hago. Déjame hacerte esta pregunta, pero ¿antes habías contemplado ser actor o fue ese hecho fortuito el que te llevó a...? No, fue ese hecho fortuito. ¿Nunca habías pensado pues en la actuación como una carrera? De hecho, mucho tiempo viví en Neiva en mi juventud, entonces es muy difícil... En provincia, pensar ser actor famoso, ¿no? Generalmente las personas de provincia piensan un poco más en carreras tradicionales, ¿no? Claro. Derecho, arquitectura, abogado, medicina, en fin, todas estas cositas. Entonces no se había cruzado por mi cabeza. Llegó en un momento, mi Diosito lo puso en el camino y aproveché esa oportunidad. Y eso era. Y ahí estoy 21 años después. Volvamos a Neiva. Porque tú naces en Neiva, ¿no? Eres de allá, sí. Tu familia paterna es de allá. ¿Por qué llegas a Bogotá? Bien, había vivido ya antes en Bogotá. Ocurre que mi padre, un ser humano que lo admiro mucho, él fue militar, fue suboficial del ejército. Y como muchos sabemos, la vida de los militares es cada 2 años en una unidad militar. Afortunadamente nosotros no viajamos mucho por Colombia, pero sí estuvimos entre Villavicencio, Bogotá, Neiva varias veces. Entonces ahí estuvo hasta que finalmente ya en el año 90 lo trasladan a él finalmente para Bogotá y aquí él se retira de su vida militar. Y tú llegas pues junto con tu papá y mamá aquí. Y aquí llegamos ya todo el núcleo familiar a terminar colegio y a empezar una nueva vida en esta gran ciudad. Bueno, muy bien. Entonces estás grado 11, descubres la televisión, sí. Esa magia que tiene la televisión y empiezas ese proceso de ir escalando, como bien lo decías, de abajo para arriba, desde adentro para afuera. ¿Cómo fue eso? ¿Qué esfuerzos tuviste que hacer? Muchos esfuerzos tuvimos que hacer en ese momento. No era fácil, el medio no estaba tan amplio, no estaba tan industrializado como está hoy en día, entonces las oportunidades de entrar al medio o de agarrar un personaje importante o principal era muy difícil, muy difícil porque siempre ha habido gente muy talentosa en el medio, entonces había que luchar bastante duro y prepararse y dar pues, lo mejor de sí para tener una buena oportunidad. Realmente pasó 1 año y medio desde el momento en que yo piso por primera vez, me paro frente a una cámara hasta que llega un personaje realmente importante, pasó 1 año y medio. ¿Sí? ¿Y recuerdas cuál fue ese primer personaje importante? Sí, claro que sí, pues fue el personaje que un poco me abrió las puertas. Con ese personaje yo dije, bueno, si estoy en esto y es para mí,
me irá bien, un poco eso. Si no, estoy joven y entonces buscaré una carrera tradicional y arquitectura me llamaba la atención, entonces lo miramos por ese lado. Ese personaje fue en una serie que hacía Sempro Televisión, se llamó El Oasis. Siempre otra gran productora. Gran productora que desapareció bien, tristemente. Sí, El Oasis. Sí. Entonces se llamaba El Oasis, ahí tuve un papel muy importante, realmente era el protagónico, ¿sí? Y bien. ¿Y te fue bien? Y nos fue bien, y entonces eso nos abrió las puertas y nos llamaron después para otro y para otro y para otro personaje. Y aquí estamos. Y ahí estás, muy bien. ¿Y qué es lo difícil de la televisión, Pedro? ¿Qué es lo difícil de lo que tú haces? Lo difícil realmente es no dejarse contaminar. Ajá, ¿contaminar de qué? El medio tiene muchas cosas oscuras, ¿sí? Tiene mucha gente que tiene pocos valores, ¿verdad? Es mucha gente que se ha creado sola, que se ha levantado sola, muchos testimonios muy duros dentro del medio, entonces hay que tener una protección, hay que tener una coraza muy fuerte para estar en el medio y no contaminarse. Porque hay muchas tentaciones que a primera vista te pueden seducir. Dinero, mujeres, trago, vida, fama, en fin, tantas cosas que desea gran cantidad de gente que hace mucho daño. Y que están ahí en el alma humana innegablemente. Okay. Pero una cosa importante, cuando tú ya te metes de lleno a ser actor y decides ser actor, ¿cuál fue la reacción de tu familia? Tu papá, pues me imagino un militar, en fin, ¿cómo es esto? No, mira que hay un caso curioso y es que ellos me apoyaron. Qué bien. De hecho, junto con mis hermanos, mis padres siempre nos han apoyado en todas las decisiones que hemos tomado. O sea, nos han apoyado, mas no nos han soltado. O sea, nos apoyan, pero nos guían y nos llevan en el proceso. Entonces, yo tuve el apoyo de ellos. Ellos comprendieron que esto llegó a mi vida y empezamos a hacer una carrera realmente, porque se estudió y se preparó. Y me apoyaron, me pagaron mis primeros estudios en la Academia Charlotte. Y hoy en día mi mamá es mi fan número uno, hace colección de notas de prensa y está pendiente donde yo salgo y le comenta a las amigas, en fin, todas estas cosas. Qué bueno. Pero a ver, quiero saber, es ese momento porque puede haber aquí gente que tenga también esa misma vocación, viendo el programa. Entonces tú te sientas con tu papá y tu mamá y dices, bueno, de ahora en adelante voy a ser actor. ¿Les dijiste así? ¿Cómo fue la cosa? No. Yo, pues obviamente ellos se enteraron que me habían llamado para hacer extras, para hacer cosas pequeñas. Y claro, sin abandonar el colegio, como bien lo señalaste ahora. Y mi padre me acompañaba a algunas de las grabaciones y entonces a ellos también les empezó como a gustar y en algún momento empezó a salir por ahí un taller y yo quiero hacer un taller para prepararme un poco más, eso mientras terminaba el colegio y me dijeron, bueno, bien, ¿cómo es la historia? Entonces le dije, no, vale tanto, se da en tal lado, lo dictó tal profesor. Me dijo, bueno, listo, perfecto, te apoyamos. No descuides el colegio. Sí. Muy bien. Y ahí empezaron ellos como a apoyarme en todo ese proceso. Yo siempre le digo a la gente, talento es lo que te gusta hacer, ¿sí? Y además se te facilita hacerlo. Y se te facilita. ¿Sí? Te gusta y se te facilita, ¿sí? Y si además lo haces para Dios, entonces ese es el ideal. Y en ese momento, digamos que las cosas se facilitaron para mí y comprendí que eso era un talento que Dios me había dado, entonces vamos a perfeccionarlo, vamos a pulirlo y vamos a sacarlo adelante. Muy bien. Y Pedro, una pregunta que creo que nos hacemos todos los que no somos de la televisión, y es ¿cómo vives con la fama? O sea, le oí decir a alguien en estos días, y ya me acordaré de quién, pero decía, es increíble, yo pensaba que podía ir al supermercado tranquilamente, y ya cuando salía al supermercado, pues es un montón de gente que quieren tomarse fotos, que quieren autógrafos, que, en fin, se volvió un poquito difícil hasta lo cotidiano. Entonces, ¿cómo vives tú con la fama? Bueno, es hermoso, digamos que esa parte es muy bonita, mas no la hallo esencial en el trabajo, ¿verdad? Para mí la prioridad es interpretar otros personajes, es llevar un mensaje. Perfecto, o sea, no la buscas, pero se da, o sea, inevitablemente yo te veo en la calle y digo, este es el señor de las telenovelas o de las series, o en fin. O sea, la gente sí está llegando a tu vida. ¿Cómo manejas eso de ser famoso, de ir por la calle con tus hijos y que la gente venga a preguntarte cosas o a sacarse una foto, o en fin? La gente es muy bonita, la gente aplaude el trabajo
bueno o malo que tú estás haciendo, y cuando es malo lo critican, pero eso está bien porque quiere decir que la gente lo está viendo, o sea, el mensaje que yo estoy transmitiendo les está llegando. Y es muy bonito cuando la gente lo reconoce en muchos sitios donde uno creería que no lo ven, y resulta que sí. Entonces es como el aplauso directo, como si fuera el teatro más o menos, es como ese reconocimiento muy bonito. No falta, sí, una que otra persona por ahí que te ve como el artículo de entretenimiento, y entonces te trae, te lleva, te coge, te sienta, ¿sí? y cree que tú tienes alguna obligación de sacar todo el tiempo para ellos, ¿no? Pero bueno, entonces, son los menos, pero, es lo que te pero igual uno lo explica y lo hace entender, y a la gente le gusta ver artistas, a la gente le gusta ver, sí, le gusta ver actores, y si eso me sirve para hablarle a alguien y de alguna forma terminar tocando el tema de Dios, es perfecto. Ese es el gran objetivo. Muy bien. Y Pedro, vida de familia, hijos, esposa, casado. Eso es lo mejor que me ha pasado en la vida. A ver. Yo soy un consentido de Dios en ese aspecto. Me ha dado una familia hermosa, bellísima. Estoy cumpliendo 23 años y medio con mi esposa. Ajá. Sí, empezamos siendo novios cuando ella tenía 13 años y medio, yo tenía 15, estamos hablando de junio del 89. Sí. Y desde ese momento mi Diosito tenía grandes cosas para nosotros, nos cuidó, nos guardó, nos protegió, nos guió a ambos en este gran camino de una hermosa familia, y aquí estamos, 2 hijos hermosísimos. ¿De qué edades? Nicolás, que tiene 14 años, sí, y Sofía, que tiene 10 añitos. 10 años. ¿Y admiran el trabajo de papá? Les gusta. ¿Seguidores también? ¿Críticos? Han hecho algunas cositas, le hacen comentarios a mamá, sí, están pendientes de lo que hace. ¿Quieren papá ser actores? No lo han manifestado. De pronto Sofi es un poco más histriónica, un poco más divertida. Si en algún momento de la vida llega ese punto, esa decisión, y lo toman en cuenta, yo los apoyaré. Muy bien. Sí. Muy bien, Pedro, ya volvemos con ustedes, porque interesante, queremos saber cómo conociste a Dios. Con esa pregunta vamos a iniciar el próximo segmento. Ya volvemos. Vuelve el primer periódico cristiano en Colombia. Ahora online. Desafíoonline.com. La actualidad de la iglesia al alcance de un solo clic. Unidad, noticias, palabra, familia. El primer periódico cristiano en Colombia. Desafío. Nuevamente, temas claves. Hoy con nuestro invitado Pedro Rendón. Pedro, actor, con vida de familia. Se te nota que te encanta la vida de familia. Además dice que es un consentido de Dios. ¿Cómo conociste a Dios? ¿Cuándo te dejaste conocer del Señor? Ahí se empieza a poner bueno esta historia, ¿verdad? Hasta ahora todo ha sido un poco color de rosa. Sí. Ha sido todo perfecto. Pero qué hermoso es contarle a la gente que también tenemos necesidades, que también tenemos problemas, que también tenemos altibajos, que vivimos procesos en la vida. Sí. Y fue a través de uno de esos procesos en los cuales llegó Dios a mi corazón. En el año 99, exactamente hace 13 años, estábamos atravesando una crisis que es muy normal en el medio de los actores, pero que los actores por su ego les da miedo reconocer, y es la falta de dinero. ¿Verdad? Okay. La falta de dinero. Una crisis económica. Exactamente. Entonces llegó un momento en el que estábamos con mi esposa, ya vivíamos juntos, había nacido Nicolás, tenía 1 añito y algo, y entonces empezamos a atravesar una crisis de falta de dinero, mala administración de recursos. Estábamos dejados, o sea, principalmente, me dejé llevar por el mundo. Sí, me enceguecí, pasaron tantas cosas en ese momento, infidelidad, problemas, agresiones físicas, muchos errores cometí en mi vida en ese momento, y hasta que llega una amiga de mi esposa, compañera del colegio, y nos invita a la Misión Carismática Internacional un sábado a las 4 de la tarde en el Coliseo del Campín.
Y llegamos allá y vimos... Llegamos allá y ¿por qué decidieron ir? Y llegamos porque efectivamente, como te cuento, estábamos atravesando un momento muy difícil. O sea, parecía un salvavidas. Nuestro matrimonio se estaba acabando. Ok, muy bien. Nuestro matrimonio se estaba acabando, nos estábamos matando el uno al otro, ¿sí? Y con un hijo a bordo, la situación no era fácil. No era fácil bajo ningún motivo, pues era una situación muy difícil. Si yo te digo que casi me convierto en un asesino, la situación se pone complicada, ¿verdad? Muy bien, muy complicada. Pero hasta ese punto, ¿sí? Sí. Y ya te explico. No lo estabas actuando, era una cosa... No, era verdad, pero eso pasaba en mi vida. O sea, era un descontrol terrible y esta amiga que llega y nos encuentra, nos empieza a hablar de Dios. Sí. Sí, muy apasionada ella, se veía una entrega, su corazón, su vida había cambiado y nos empieza a hablar de él y nos hace esta invitación formal, la aceptamos porque dijimos aquí hay que buscar una solución. Muy bien. ¿Verdad? Y ella nos invitó a conocer a Dios y lo conocimos y en ese momento asistimos varios meses allá, pero pues tristemente como que no aceptamos realmente a Dios en el corazón. Se solucionó el problema, ¿sí? Pero no aceptamos a Dios en el corazón y continuaron esos altibajos y esos problemas. Cuando te hablo de intento de asesinato, voy puntualmente a que durante el año 97, ¿sí? Estamos viviendo, Jimena y yo estaba sin trabajo, todo un año sin trabajo, pero mi orgullo y mi ego no me llevaban a salir a caminar y a buscar trabajo, el que fuera, no, yo ya había hecho un personaje protagónico, ya había hecho varios personajes principales y a mí me tenían que llamar. Estabas ¿sí? esperando que Claro, llegara allí. No, yo no voy a buscar, a mí me llaman. Y me senté en mi casa a esperar que me llamaran. Sí. Mientras mi esposa patoneaba, caminaba y salía a buscar el pan de cada día. Labor que me correspondía a mí y no lo hacía. Y entonces me quedé en la casa y al quedarme en la casa empiezan las tentaciones. ¿Sí? Empezar a buscar la pornografía, ¿sí? Alcoholismo y tabaquismo, eso nunca llegó, pero sí la pornografía como la parte sexual. Sí. Y alguna chica por ahí vecina empieza a hacer como coqueterías a través de una ventana y empieza a incitarme y yo con ese vacío tan grande, mientras mi esposa trabajaba, yo hice el contacto con esta china, voy, la visito y nos acostamos y ella termina contagiándome con una enfermedad de transmisión sexual, una muy fuerte. Digamos que hasta ahí sería normal para el mundo, ¿sí? Pero ya no se torna normal cuando paralelamente mi esposa quedamos embarazados de Nicolás. Y en ese momento, obviamente yo contagio a mi esposa y ella se convierte en un embarazo de alto riesgo. De altísimo riesgo. Altísimo riesgo, en el cual ella estuvo hospitalizada, en fin, con medicamentos muy fuertes porque eso conllevó a que se complicara totalmente el embarazo. Claro. Ahí digo que me convertí en un asesino. Casi mato a mi propio hijo por una irresponsabilidad de mi parte. La vida no venía bien, sin dinero, cometiendo errores, ¿verdad? A punto de sacarnos del apartamento porque no pagábamos arriendo, no comíamos bien. O sea, tantas cosas pasaban por nuestra vida que esta mujer llega en un momento súper clave y nos invita a conocer realmente del Señor. Entonces, digamos que aceptamos y como te comentaba, fuimos por un tiempo, ¿sí? Pero el Satanás, que no quería perder la batalla, ¿sí? No quería perder esa guerra, sigue tentándonos y jalándonos y alejándonos de Dios. Aprendimos algunas cosas bonitas en ese momento, sí, ¿verdad? Pero seguimos deambulando por el mundo, pisando en vano, en tierra movediza. Seguimos cometiendo errores. Después entendimos que Dios nos siguió cuidando, ¿sí? Que Él siempre estuvo ahí. Todo el tiempo. Siempre estuvo ahí. Así es. Llega un momento en la vida, después de un trabajo que yo hice en Venezuela, año 2004-2005, en el que nosotros llegamos nuevamente a
a Bogotá y empiezan problemas de salud, siguen los problemas económicos que nunca dejaron de estar, continuó la inestabilidad y viene realmente un proceso supremamente delicado de salud con mi hijo Nicolás. Con Nico. Okay. Sí, ya Sofía había nacido, pero mi hijo Nicolás fue quien sufrió, le empieza con unos dolores de cabeza. Lo llevamos al médico y el médico, después de varios exámenes, dice: hay que internarlo. Aquí veo unas masas en su cabeza después de unas placas que le hicieron. Lo internaron en el pabellón de oncología porque todos los pronósticos daban para que fuera un cáncer, unos tumores malignos en su parte izquierda de la cabecita. Eso fue supremamente difícil para nosotros. Muy bien. O sea, para cualquier padre yo creo que es difícil que le den una noticia. Un diagnóstico de estos. Diagnóstico tremendo. De estos y en ese momento nos entregamos a Dios y volvimos a buscar ese Dios que nos habían presentado en ese momento. Sí. Y nos dimos cuenta que Él estaba ahí esperándonos. Sí. Y renunciamos a muchas cosas y le dijimos: Dios, nuestro hijo, haz tu voluntad, si te lo quieres llevar, llévatelo, y si no lo quieres dejar, déjanoslo de tal forma que lo podamos disfrutar, ¿sí? Y empezamos a pedir mucho por él. Viene una primera cirugía de su cabeza, el médico dice: pues tienen que confiar, ¿verdad? Pero había un momento de fe tan grande que mi esposa se atrevió a decirle al médico una noche antes de la cirugía: doctor, hágale un TAC. Estoy completamente segura que no va a aparecer, que eso maligno ya no está ahí, ¿sí? Que eso maligno ya no está ahí. Ya desapareció. Y el médico dijo: bueno, está bien, lo hizo, pero ahí estaba aún la masa, ahí permanecía. Llegó el momento de la cirugía, nos habían dicho, el pronóstico literalmente era el siguiente: 99% de posibilidades de que fuera un tumor maligno, un 1% de posibilidades de que fuera un absceso, ¿sí? Una infección generada por un golpe, por una bacteria, por un virus, por algún detalle, ¿sí? Ese era el 1%. El médico dijo: es lo mejor que les pudiera pasar si eso llegara a ser así, pero les pido que no se confíen en esa parte porque a él no le ha dado fiebre, no ha tenido tales síntomas, tal cosa, o sea que es lo mismo. Entra a la cirugía. Una vez sale de la cirugía, el médico sale, se sienta, nos mira con una cara de no creerlo y dice literalmente: pus, pus y más pus. Wow, la infección. El 1% había estado. La probabilidad más remota. La más remota había estado con nosotros. Muy bien. Cosa que nos Dios alegró, nos pusimos felices. Nuestro hijo va a cuidados intensivos, empieza el proceso de recuperación. Bueno, ya contentos porque habíamos librado esa batalla. Vuelve el Satanás, que lo teníamos ahí al lado, y a no querer perder esa guerra, esa batalla. Después de la cirugía viene un examen posoperatorio para saber cómo queda todo. Vuelven y le hacen unas placas y vuelve a aparecer otra masa en su cabeza. Wow. Esta masa pues me lleva a mí a confrontar al médico, a decirle: usted no hizo bien su trabajo, no sacó todo lo que había ahí. O me va a decir que esto creció en 15 días. Dije: no, doctor, él no sabía qué había pasado, él no creía. No, pues que yo no sé, yo hice bien mi... O sea, es un médico, una eminencia, claro. Es un sabio, y dice: yo, lo único que hay que hacer aquí es volver a abrir. Otra intervención. Volver a abrir y sacar eso, porque él no puede estar con eso ahí. Y el favor que yo les pido es que confíen en mí, ¿sí? Y pídale a Dios que nos acompañe en este proceso que no ha sido fácil. Ese Dios que él vio, al cual le estábamos pidiendo, en ese momento dijo: pídale a Dios que no sea cosas mayores porque estoy preocupado, esto no tuvo por qué haber pasado. Y entonces decía que volver a intervenir. Yo les pido que me den esa oportunidad porque yo sé cómo lo intervení, por dónde entré, cómo entré, y en fin. Finalmente confiamos en él, y el 31 de diciembre, un bonito día para hacer una cirugía, 6:30 de la mañana, él entra a cirugía. Después de la cirugía él sale, el médico, mismo proceso, se sienta en la silla y nos dice: no había nada. Wow.
nos dice, Fabuloso. no había absolutamente nada. Fabuloso. Mi hijo en ese momento tiene 14 años, está Ujú. más alto que yo, Ujú, primer puesto o segundo puesto en su salón, ujú. súper deportista, ahora empieza a entrenar con algún equipo de la capital, que no les voy a decir quién para que no vaya a haber problemas. Feliz, dichoso, Muy bien. tiene a Dios en su corazón, es un niño espectacular, consejero de sus amiguitos, es el hijo ideal. Muy bien. Muy bien. Entonces aprendimos que Dios siempre había estado por ahí, Aquí, cuidándonos, siempre presente. Muy bien. protegiéndonos. Muy bien. Aún falta, ¿no? Claro. No es como la parte final, vienen más problemas, Claro, vienen más, no, más por cositas. supuesto. Ujú. Pero mira, Pedro, gracias, porque semejante testimonio creo que a todos nos conmovió. Es bien bonito escuchar esto. Los que somos papás creo que retrocedimos la película todos. Y por supuesto, en un momentito vamos a seguir escuchando a Pedro, porque Dios ha seguido acompañándolo y él es hoy un testimonio viviente de su presencia allá, en ese mundo de la televisión, pero también para nosotros. Ujú. Ya venimos, ya volvemos. Vuelve el primer periódico cristiano en Colombia. Ahora online. Desafíoonline.com. La actualidad de la iglesia al alcance de un solo clic. Unidad, noticias, palabra, familia. El primer periódico cristiano en Colombia. Desafío. Y continuamos aquí en temas claves con Pedro Rendón, que nos está contando una historia estremecedora sobre cómo vio la presencia de Dios a través de la recuperación de su hijo. Nicolás, ¿no? Nicolás. Contabas que ya es más alto que tú. Sí. Pedro, ¿mide qué? 1,88. Wow, entonces imagínese, pues es un hombrazo gigantesco Con que 14 además años, ¿no? 14 años y va a jugar en uno de los malos equipos de la capital o, Sí, uno o que ha- quedó- o ha pensado en los buenos en Medellín, por fue ejemplo. uno que quedó campeón el año pasado. Bueno, dile que piensen los de Medellín, que es muy que es una importante, buena pero opción. bueno. Ok, continúa contándonos, por favor, la presencia de Dios en la vida de ustedes. ¿Qué más ha hecho el Señor por ustedes? Aparte de querernos y consentirnos, muchas cosas. El testimonio continúa con que nosotros empezamos a aceptar un poco más a Dios, pero no era el ideal, ¿sí? O sea, Dios no estaba conforme con lo que Ujú. nosotros le estábamos dando. Sí. Igual seguían los problemas o sea, hacía falta poner la rodilla en el piso, hacía falta renunciar a tantas cosas, hacía falta alejarse del mundo y entregarse completamente a Dios, y los problemas continuaron, porque cuando no estoy bajo la protección de Dios, pues sencillamente estoy expuesto a que cualquier cosa me pase, y eso me pasó. Eso me pasó, o sea, seguían los problemas económicos, seguían muchas cosas. En algún momento me retiré de la televisión, me fui a vender vehículos, eso es otra tentación fuerte, en fin, y ocurre que después de tanto descontrol y ver que mi vida no progresaba, otro amigo se sienta conmigo y me dice, ¿no le has entregado tu vida a Dios? Sí, me preguntó cómo estaba mi relación con Dios, y yo le dije que sí. Me dice, pero es que tú deberías ser un hombre exitoso porque Dios quiere que los hombres sean exitosos, ¿sí? Y no lo estás consiguiendo. Me lo dijo de todo corazón, y me empezó a poner una serie de espejos, y yo empiezo a ver amigos míos, o sea, él mismo, que trabajaba conmigo en los carros, y lo veo que él en su medio es exitoso y tiene a Dios en su corazón, y yo dije, yo quiero ser como él. Perdóname, cuando dices exitoso, ¿qué es exitoso? Pues bajo la imagen de los que somos creyentes, ¿qué significa exitoso? Exitoso es disfrutar plenamente de Dios, o sea, irradiar la bendición de Dios en su corazón, contagiar a las demás personas, a eso le llama exitoso, ¿sí? Okay. O sea, no preocuparse por cosas materiales, sino realmente vivir una vida plena, La vista en Dios y lo demás vendrá por añadidura. con un contentamiento total. Okay. A eso él me lo explicó después en una charla, y me dijo, tienes que entregarle tu vida a Dios. Y entonces empiezo a ver ejemplos, lo veo a él como una persona exitosa, feliz, una familia hermosa, un trabajo estable, buena salud, tal cosa, y entregado a Dios. Y veo también a otro compañero como ejemplo en el medio
televisivo, que es Andrés Toro, Sí. quien buen trabajo, una hermosa familia, Dios en su corazón, una persona feliz que irradia felicidad todo el tiempo. Y yo dije, yo quiero ser como él, y si quiero ser como él debo comportarme como Dios quiere que me comporte, ¿verdad? Y a partir de ese momento realmente nosotros ya empezamos a comprometernos y a caminar y a disfrutar de la presencia de Dios. Antes lo habíamos conocido, aquí ya empezamos a disfrutar. Muy bien. Y en ese momento, a partir de ese momento, te estoy hablando del año 2000, finales del 2008, principios del 2009, a partir de ese momento ya puedo decir, soy un verdadero hijo de Dios. Un consentido de Dios, como te describiste ahora. Exactamente, soy un consentido de Dios. Y efectivamente mi vida empieza a dar un cambio increíble. Ese proceso me llevó a perdonar, a sanear muchas cosas en mi vida, a reconocer la cantidad de errores que yo había cometido. Errores de infidelidad, intento de asesinato, bulimia por parte de mi esposa, una bulimia que le duró 15 años o más, en fin, no sé. O sea, tantos errores que nosotros hemos cometido. Entonces pedirle primero perdón a Dios por todos esos problemas que nosotros, todos esos pecados que habíamos cometido, hasta prostitución pensamos en algún momento, cuando uno no tiene dinero y entonces uno dice hay que buscarlo como sea. Claro, estás admitiendo esa hasta posibilidad. Eso pensamos en prostitución, pues con tal de conseguir dinero. Déjame preguntarte esto. Ahora te escuché decir y aprovecho cada oportunidad para hablarle a la gente cuando veo el chance. O sea, en el medio tú vas hablando también acerca de Dios, vas contando lo que Dios ha hecho por ti. En el medio televisivo. Yo dejo que Dios hable por medio de mí. Sí, por medio de mí. Yo en ningún momento le digo a la gente, hola, mucho gusto, soy Pedro Rendón, soy actor cristiano. No. En absoluto. Me presento a la gente normal, tengo una vida normal, hago personajes normales, como todos los personajes que se interpretan en la televisión, personajes muy normales. Ocurre que Dios habla por medio de mi comportamiento, ¿sí? Que ese es el ideal de todos, y la gente lo empieza a observar. Y cuando la gente lo ve, entonces se empieza a inquietar. Pedro, ¿qué pasa en su vida? Pedro, ¿qué es lo que tiene? Tal cosa. ¿Sí? ¿En qué anda Pedro, que lo veo como tan contento? Oiga, Pedro, usted sí no para de trabajar, ¿no? ¿Usted qué se echa? Sí, entonces tantas preguntas. La gente empieza a sentirse atraída y a preguntar. Además, un testimonio pequeño, un gran actor, compañero mío en los estudios de RTI, me dice, Pedro, lo necesito. Y le digo, bueno, ¿qué le puedo ayudar? Y digo, no, es que usted me puede solucionar o ayudar a solucionar un problema. Le dije, hermano, pues dígame cómo. Es que yo sé que usted tiene una familia muy bonita, y dije, bueno, cuénteme, ¿qué necesita? Y dice, es que yo no quiero que mis hijos me conozcan como soy. Me dice, le dije, uy, compadre, venga para acá, siéntese aquí que le voy a empezar a dar el secreto. Y empiezo a hablarle de Dios y de lo que es mi vida y mi relación con Dios. Es un gran secreto a voces. Pero no queda solamente ahí, sino que le estoy contando cuando llega otro compañero y otro compañero en los camerinos, y en algún momento habían 6 actores escuchando de Dios. ¿Verdad? En ningún momento yo no lo busco, le digo, venga, que en el camerino número 2 se va a hablar de Dios. Vamos a tener tal tema, ¿no? Son las personas. La gente te busca. La gente lo va buscando porque ve efectivamente un ejemplo. Porque por sus frutos los conocerán. Y entonces allí es donde está la clave del cuento. Muy bien. ¿Trabajas en la iglesia? ¿Tienes algún trabajo de liderazgo en la iglesia? Sí, bueno, en la iglesia donde estaba anteriormente, Tabernáculo de la Fe, aprendí, me capacité mucho, aprendí mucho sobre jóvenes, sobre parejas, sobre finanzas, en fin, empezamos a estudiar la Biblia, empezamos tantas cosas bonitas que de hecho yo lo aprovecho para hablarle a los demás compañeros y amigos. Y ahora en la iglesia donde estamos ahora, que es Puente Largo, entonces seguimos ese proceso de capacitación, por un lado, y segundo, pues nuestra disposición a trabajar. Pero yo los ratos que pueda estoy a disposición de lo que la iglesia requiera. Lo que te requiere. Es más, nos estamos preparando para trabajar en bienvenida a los nuevos en la iglesia, que es una parte muy bonita, pero también viene un trabajo muy grande y muy importante, y es masificar el evangelio.
aprovechar las redes sociales, aprovechar el talento que Dios nos dio, aprovechar este conocimiento de las artes, de la actuación, del cine, en fin, para proyectar el mensaje evangélico de Dios al mundo. Y vamos a trabajar muy fuerte en eso. Hay unos proyectos para hacer unos largometrajes, ¿sí? Hacer unos cortometrajes, mensajes, porque a la gente le llega más fácil un mensaje fácil, claro. actuado. Entonces vamos a aprovechar esos recursos, esa tecnología que también nos ha regalado Dios al servicio, a su servicio. Muy bien. Pues cuenta con Desafío, por supuesto, Muchas para gracias. hacer todo esto. Pregunta obligada de temas claves, ya para cerrar. Y créanme que lamento cerrar porque quedaron tantas cosas sin preguntar, Sí. pero esta pregunta es la siguiente. Pedro, de los libros de la Biblia, ¿cuál es tu preferido y por qué? Salmos, Ajá, por aquello del agradecimiento. ok, claro. ¿Sí? Son cantos de alabanza. Cantos de alabanza, y yo no pierdo oportunidad para agradecerle a Dios por cada paso que yo doy en mi vida. Muy bien. Sí, yo no vivo sin el contentamiento, sin el agradecimiento, porque sé que sin él mi vida no sería lo que es hoy en día, mi familia y tantas cosas. Entonces es un constante. Yo no le pido nada a Dios, nada. Yo no sé, a mí se me cae la cara de descaro de pedirle a él después de todo lo que él me ha dado a mí. Entonces yo no le pido nada a él, yo sencillamente le doy agradecimiento por cada cosita que me da. Gracias por tu tiempo, Pedro. No, muchas gracias a ustedes. A ustedes muchas gracias y nos vemos muy pronto. Chao, chao.